En línea tenemos a Sebastián Maturano, secretario general de la Juventud Sindical de la CGT y también secretario de Juventud del Gremio de la Fraternidad. Sebastián, Gonzalo del Monte te saludan y Uriel Friedman. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Bueno, Solo al... contanos un Sí. poco las expectativas para mañana. No, la verdad que esta manifestación y este reclamo que está haciendo la CGT comienza ahora en 1 hora y cuarto, las 12 horas, en donde se va a convocar a todos los compañeros y compañeras de los diferentes sindicatos, como así también a todo el pueblo argentino, a manifestarnos en contra específicamente en contra de las políticas económicas que está llevando a los jubilados y jubiladas. Y bueno, y después va a continuar nuestro reclamo para el día de mañana, un paro de 24 horas que va, bueno, que es todo el jueves. Así que estamos, todos los sindicatos que estamos en la CGT, apoyamos por unanimidad esta decisión que debe ser acatada por todos los sindicatos, así que esperamos que sea un paro realmente general. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? La UTA, ¿por qué no adhiere? O sea, ¿ustedes les cierra este argumento de que tienen que acatar la conciliación obligatoria o son dos protestas, dos medidas que no tienen nada que ver una con la otra? No, realmente no tiene nada que ver una medida con la otra. Si a ellos le aplicaron la conciliación obligatoria, es con la precisa y con la específica reclamo que es por las paritarias de ese sector. Acá la CGT no está parando solamente por las paritarias de un sector, sino que está reclamando al gobierno que cambie las políticas en todo aspecto que va en contra de los trabajadores, en donde no solamente se reclama algo en particular, sino en general por todos los sindicatos. Y, Esa conciliación obligatoria que la aplican a este sector no involucraría o no perjudicaría al sindicato de colectiveros si acata un paro general que lo organiza y que lo llama una organización de tercer grado como es la CGT. ¿Creen que fue hasta una estrategia de la UTA para no sumarse ya cuando se venía hablando del paro general? Y puede ser, no sé, a nosotros el año pasado cuando organizamos un paro general del transporte, hasta último momento contábamos con ellos para hacer este paro general de transporte y a último momento se bajó, así que puede llegar a ser, la verdad que no sé, pero bueno, la CGT, su consejo directivo determinará luego qué hacer con esta decisión, si es que toma la UTA o no. Hay que ver a mañana a ver lo que sucede, pero bueno, dentro del estatuto de la CGT, en el artículo 102 y 113, es claro y preciso en cuanto dice cuando una organización no acate la decisión de la mayoría, ¿no? ¿Por qué decís esperar a ver qué hace? ¿Tienen todavía expectativas de que reviertan la decisión? Y todavía ellos no dijeron que no, Claro. que no paraban. Así que ante no una afirmación o una manifestación de parte de ellos, yo no puedo decir si van a parar o no van a parar. Pero bueno, nosotros esperemos que haga, que cumpla con lo que porque uno cuando pertenece a una organización, tiene que ser orgánico a esa decisión que se tomó. Podemos estar de acuerdo, en Claro. desacuerdo, de cuántas horas, de cuántos días, de qué día, pero bueno, para algo están las mayorías, para algo existe la democracia, y bueno, democráticamente se decidió que se hace ese día por tantas horas, y bueno, Ahora, algunos Sebastián, queríamos que sea más, otros querían que sí. sea menos, pero bueno, se decidió eso, y bueno, si uno pertenece a una organización debe respetar la decisión de esa organización. Bueno, te cuento, Mario Calegari, vocero de la UTA, ratificó que conductores de corta, media y larga distancia no van a adherir. Bueno. Bueno, pero ya es problema de ellos y de la organización, de los que conducen la organización. Y bueno, la CGT verá qué sucede después de que realmente se ratifique la decisión esta que vos me estás comentando. ¿Cómo ves la conducción de la CGT? ¿Llega tarde este paro?
No sé si llega tarde. Yo creo que el movimiento obrero apenas asumió este gobierno y ante la embestida que sufrió no solamente el sector trabajador, sino el pueblo argentino entero, donde estaba en peligro su soberanía, su independencia y demás, y la justicia social, creo que el que se paró en la vereda enfrente a tratar de apaciguar toda esa ley ómnibus, después la ley bases y demás, fue el movimiento obrero. En esos primeros se hizo 2 manifestaciones, una a tribunales y dos paros, creo que una fue en enero y otra en abril, no me acuerdo bien, o en febrero, no me acuerdo bien, pero fueron 2 paros más o menos seguidos. Sí, mayo me parece que fue Después, el otro. el 9 de mayo, ¿no? Sí, 9 de mayo. 24 de enero y 9 de mayo. Después de eso, bueno, algunos sectores, algunos sindicatos veíamos la necesidad ante el veto del presupuesto universitario, ante el veto en contra de la ley que beneficiaba a los jubilados. Nosotros ahí necesitábamos que haya una reacción unificada y bueno, algunos sindicatos estaban a favor de salir o hacer una medida de acción directa, pero la mayoría no. Entonces algunos podemos disentir de esto, pero nosotros creíamos que este paro tendría que haber sido anterior. Después podemos decir en qué repercute hacer un paro después de que lo anunciés un mes. A veces está bueno también la espontaneidad, ¿no? Por ejemplo, hace no sé cuántos miércoles cuando le pegaron a Pablo Grillo, cuando le pegaron a los jubilados, o a las jubiladas, algunos manifestábamos en esa reunión, bueno, que a veces tiene que haber un parate, y lamentablemente o beneficiosamente lo único que pueden reaccionar de esa manera es el movimiento obrero. Ahora, bueno, todo el pueblo o parte del pueblo le echa la culpa a la CGT no hace esto, no hace lo otro, como si fuésemos, también hay que ponerse de este lado, como si fuésemos culpables de toda la política económica que está realizando, ¿viste? Como que se utiliza solamente a la CGT como una fuerza de choque, ¿no? No como una fuerza que sea representativa para organizar. O sea, y para canalizar diálogo incluso, porque la CGT ha hecho de puente a lo largo de este año, como por ejemplo para evitar una reforma laboral más profunda. Totalmente, y bueno, todo lo que fue empezar a sacar y empezar a evitar que no desmantelen las obras sociales, que no ataquen la ley de asociaciones sindicales, diferentes cuestiones, que no se ven, pero ese canal de diálogo, dentro de la política se pudo realizar, algunas cosas parar, otras no, pero lleva acá lo que veo cuando nosotros manifestamos, con la Juventud Sindical nos manifestamos casi todos los miércoles y ves a la gente que dice, che, la CGT cuando viene, la CGT cuando no, como sacando de foco que la culpa es del gobierno y como sacando de foco a los representantes del pueblo que están dentro de la Cámara de Diputados y dentro de la Cámara de Senadores. Como, diciendo, por un lado está bien y por un lado está mal. Por un lado está bien porque creo que el pueblo tiene cierta esperanza en que alguien que puede ponerle un parate a la política de este gobierno es la CGT, que es la organización, creo que pueda llegar a ser como va a ser el día de mañana, de parar el país. O después creo que el pueblo está desesperanzado de la política, tanto de esta política como este gobierno, como la anterior, como la anterior, como la anterior. Entonces son manotazos de ahogado que hace el pueblo y que quiere reclamar en alguien que solo o individualmente no puede llegar a una manifestación mayor. Sebastián, ¿ves más difícil organizar un paro en el año 2025 que en el año 2010 o 2001, por ejemplo, teniendo en cuenta las modificaciones que sufrió el mundo del trabajo? ¿Cómo? Y me refiero a ¿Cómo sería? Y me refiero a la informalidad laboral que hay, a que por ahí hay menos trabajadores representados por gremios, a que aparecieron un montón de rubros que por ahí no están sindicalizados. Sí. Bueno, acá hay algo clave que
lamentablemente que la informalidad no solamente repercute a la representación que podemos llegar a tener más o menos nosotros desde los sindicatos, sino cómo repercute la no contribución de cada trabajador para el futuro de ese trabajador cuando entra en la vejez o cuando se jubila, ¿no? Sí. La informalidad repercute en varias cuestiones. Yo creo que acá hay varias variables que perjudican a la sindicalización. Hoy la sindicalización es de aproximadamente el 40% de la población activa, ¿no? de trabajadores. Ese es un déficit que se está teniendo. Yo creo que hay diferentes cuestiones que cada sector se debe replantear, de ver de qué manera volver a que esos trabajadores estén dentro de los sindicatos. Si hay un 40%, quiere decir que hay lugares donde los diferentes sindicatos no llegan, y obviamente ese acatamiento al paro no va a ser con la efectividad de que si vos representás al 100% de los trabajadores. Por ejemplo, en nuestro caso, el sindicato de la fraternidad, somos un 99,8 o 9% que están afiliados, es diferente. ¿Pero por qué? Porque somos seguramente un sindicato más chico, donde tenemos más llegadas. Ahora yo creo que eso se acompleja cuando son sindicatos que representan, no sé, 200.000 trabajadores, 300.000 trabajadores. Creo que ahí el trabajo de base que tienen que hacer es obviamente que va a llevar, es diferente, ¿no? Es diferente. Y bueno, ahí cada sindicato tiene que estudiar la estrategia de cómo volver a que los trabajadores crean en el sindicato y se quieran afiliar. Porque lamentablemente lo que ha sucedido después de Rucci, después de Ubaldini, después del 2001, como nombraste anteriormente, la demonización y la estigmatización al sindicalismo por parte de los medios hacia algunas figuras se generalizó para todas. Claro, Sebastián, sí. ¿Vos creés que, por ejemplo, es interesante eso que decís, porque hubo figuras del sindicalismo que obviamente se enriquecieron a la vista de todo el mundo? ¿Vos creés que eso se expandió a, por ejemplo, no sé, tu familia, un montón de otros sindicatos, como por ejemplo que incluso también el movimiento obrero, no solamente los sindicalizados, sino también con el movimiento obrero? De hecho, hace un rato estábamos comentando algo de Belibón y demás. Muchas veces existe esta demonización que vos decís. ¿Vos creés que, no sé, los linkearon con estos apellidos que no importa, no los vamos a nombrar, pero que ya sabemos que se enriquecieron y demás porque llevan una vida que no lleva la mayoría de la gente? Sí, yo creo que siempre las generalizaciones, aunque sean mayoritarias, son malas, y creo que uno de esos grandes problemas es lo que manifestás vos, que linkean a todos o tildan a todos con el mismo dedo. Pero bueno, es parte del juego no solamente de este gobierno, sino del anterior y del anterior. Claro. Porque solamente el gobierno de Milei o el gobierno de Macri nos pegaban por ser obviamente opuestos, sino también el gobierno del kirchnerismo también nos pegó con esto, con los medios que ellos representaban. Entonces se trata de varios años que se viene estigmatizando el sindicalismo, obviamente por ciertos sectores que no renuevan sus autoridades, que pierden de creencia, que no llegan a los lugares que tienen que representar, si se enriquecen o no se enriquecen, eso no sé, yo no tengo esa información, pero bueno, depende de todo ese juego y bueno, cómo implementa los medios de comunicación de todos los tipos y últimamente de las redes sociales, cómo acecha hacia el sindicalismo, obviamente porque no quieren, o el gobierno o manifiesta los medios de comunicación que no quieren algo que los enfrente, que está realmente organizado. Exacto. Después como cada uno lleve su sindicato, bueno, eso también repercute individualmente con la representación de cada uno de ellos. Sebastián, muchísimas gracias.
No, por favor, un abrazo. Sebastián Maturano, secretario general de la Juventud Sindical de la CGT y del gremio La Fraternidad.